Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo webinar de Noble. Bueno, para los que no conocen, Noble es una compañía de seguros especializada en responsabilidad profesional que trabajamos muy fuerte en seguridad del paciente como estrategia para minimizar daños y secundariamente no tener problemas de juicios. Para los que no conocen la plataforma, recuerden que en su barra de herramientas tienen la posibilidad, los que están en celular, del signo de interrogación, de hacer preguntas vía chat, que las podemos responder después, comentarios vía chat, y los que tienen en computadora tienen una solapa de documentos, de preguntas donde también se puede hacer en chat para después, en todo caso, comentarlas sobre el final. Y también pueden tienen la posibilidad de bajar documentos. Yo he colgado esta presentación, el PowerPoint de esta presentación y dos documentos más de lectura que lo tienen que bajar durante la presentación, o si no, al final yo voy a dejar un rato para que ustedes se lo puedan bajar y les quede como material de lectura de esta clase, de esta charla. Bien, sin más, mientras estoy haciendo un poco de tiempo para que se anote entre más gente, tenemos más de 80 inscriptos, vamos a arrancar con la presentación. Voy a salir yo de pantalla y vamos a dejar la presentación. Bien, el tema que vamos a tocar hoy es un tema que fue bastante descuidado durante 15 años, los primeros 15 años del movimiento de seguridad del paciente, desde que arrancó formalmente, como muchos de ustedes sabrán, con la publicación del informe Errores Humanos del Instituto de Medicina de los Estados Unidos en 1999. Y digo que es descuidado porque si uno se fija en, en, en las metas internacionales de seguridad del paciente, ven que los errores diagnósticos no son prácticamente abordados. Durante los primeros años del movimiento de seguridad del paciente, el estudio de los eventos adversos se focalizó en el paciente internado y en condiciones muy visibles y eventos adversos muchas veces catastróficos, errores quirúrgicos, errores de medicación muy graves. Y esto es entendible porque, bueno, lo que está en los hospitales es muy visible y los recursos para investigar problemas de seguridad en las instituciones eh, eh, son mucho mayores en los hospitales que en el ámbito ambulatorio. Ahora, fíjense, a pesar de que la gran mayoría de la atención médica tiene lugar en el ámbito ambulatorio, muy poco se hizo. De los 12, de los 16 objetivos nacionales de seguridad del paciente de la Joint Commission, no se consideran aplicables al paciente ambulatorio. Y la verdad que uno tiene que entrar a pensar en qué pasa cuando el paciente abandona el hospital y se va a su casa. Se estima que por cada paciente que se interna, al menos en los Estados Unidos, 28 serían atendidos en consultorios externos, ajenos al ámbito hospitalario. Fíjense que hasta el año 2005, solo el 10% de todos los estudios de seguridad del paciente publicados abordaban la temática del paciente ambulatorio. Y dentro de la temática del paciente ambulatorio, el error diagnóstico adquiere una dimensión particular, una dimensión especial. Es la principal causa de daño a los pacientes en el ámbito ambulatorio, superior incluso a los errores de medicación. El error diagnóstico se define tradicionalmente como cualquier falla o equivocación en el proceso de diagnóstico que lleva a un diagnóstico incorrecto, a la falta de diagnóstico o bien a un retraso en el mismo. Y digo definición tradicional porque después van a ver cómo esta definición va mutando y va evolucionando hacia una definición un poco más abarcativa y más moderna. Es cierto que gran parte de los errores diagnósticos no derivan en daños. El daño es aquel que resulta, el error diagnóstico es aquel que resulta del retraso o el fracaso para tratar condiciones que estaban presentes en el momento de la consulta, o bien de tratamientos que se dieron para tratar una condición que el paciente no tenía. En esta primera parte de esta charla yo quisiera resaltar la magnitud y el impacto del problema de los errores
diagnósticos, cuál es el peso de los errores diagnósticos, que como dije recién son una fuente muy importante de mortalidad y de costos prevenibles que han sido subestimados durante mucho tiempo. Y probablemente haya varias razones que puedan explicar el porqué de esta subestimación. En primer término, es que la omisión es difícil de identificar. Es decir, el error diagnóstico se caracteriza por la omisión. Y la omisión es muy difícil de identificar. Los pacientes con diagnósticos cerrados, pero sin daños, no se detectan. Segundo, que cuando son identificados, a diferencia de lo que ocurre con los pacientes que sufren un evento adverso en un ámbito de internación, en el cual contamos con la historia clínica y con mucha documentación para hacer los análisis que tengamos que hacer y estudiar las causas raíces de ese evento adverso, la documentación ambulatoria suele ser extremadamente deficiente para el análisis y no podemos avanzar y tener conclusiones muy firmes. Otra tercera causa es que aún los pacientes que han tenido un error diagnóstico y que han sufrido un daño a partir de este error diagnóstico producido por un médico, puede ser que no regrese este médico, busque atención en otro, que corrige ese error y que no le informa al otro médico de su error diagnóstico. Entonces, esta falta frecuente de feedback de los médicos acerca del diagnóstico que hicieron en forma ambulatoria suele contribuir a un exceso de confianza en uno mismo sobre las propias habilidades diagnósticas y disminuye la percepción del problema, a diferencia de un cirujano que comete un error que inmediatamente es identificado por él y por todos. Entonces, la mayoría de los médicos, en ausencia de información concreta que demuestre su error diagnóstico, concluyen que el mismo fue correcto y circula por la vida lo más feliz. Entonces, el error diagnóstico como fuente de daño es un problema realmente estudiarlo porque hay una escasa cuantificación objetiva de la frecuencia y impacto del problema. Prevalece en la cultura cierta tolerancia con esto, diciendo, bueno, el error diagnóstico es inevitable. Una infraestructura del sistema de salud que tampoco ayuda mucho y tampoco hay un approach sistemático que determine qué tipo de errores son prevenibles y cuáles no, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de la seguridad del paciente. En el 2014, Mark Graber y un grupo de investigadores publicó en la revista de calidad y seguridad de la Joint Commission una revisión sistemática de la frecuencia y el peso del error diagnóstico y llegó a conclusiones que son interesantes. Según la revisión que ellos hacen, los errores diagnósticos serían responsables de entre 40.000 a 80.000 muertes por año en los Estados Unidos, lo que equivaldría aproximadamente a 10 muertes por año en cada uno de los 5.000 hospitales aproximadamente que hay en los Estados Unidos. Solo en terapia intensiva se estiman que se producirían más de 40.500 muertes por errores diagnósticos prevenibles. Cuando se hacen encuestas a los pacientes, 1 de cada 6 pacientes puede describir algún error diagnóstico que lo afectó personalmente a él o a algún miembro de su familia o de su círculo íntimo. Y la última conclusión a la que arribaron es que 1 de cada 1.000 encuentros de atención primaria causará un daño atribuible a un error diagnóstico. Bueno, todo esto puso un poco en el centro de la escena al tema del error diagnóstico y que derivó en la publicación de un informe del Instituto de Medicina, que hoy ya no se llama más así, sino que forma parte de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, que se tituló Mejorando el diagnóstico en la atención de salud, que llega a las conclusiones que vemos en este póster, ¿no? O sea, cerca de probablemente todas las personas experimentarán un error diagnóstico en el transcurso de su vida. Calculan que son 18 millones, 18 errores diagnósticos, millones de errores diagnósticos en Estados Unidos por año, con 74.000 muertes. Claramente no todos los errores de diagnóstico producen muertes, pero 74.000 muertes, 12% de los eventos adversos hospitalarios, 10% de las muertes de pacientes internados, se produciría error diagnóstico del 5% de los
pacientes que son atendidos. Y bueno, evidentemente ahí tenemos un problema enorme cuando lo comparamos, por ejemplo, con los errores que se producen por complicaciones quirúrgicas o por errores de medicación. Fíjense todos los ríos de tinta que hemos gastado, que se han gastado en la literatura científica con respecto a eventos adversos vinculados a procesos quirúrgicos o a errores de medicación, y lo poco que hay desarrollado el tema, que existe desarrollado el tema de errores diagnósticos. Lo cual también lleva a una pérdida de confianza en la seguridad de los hospitales. Fíjense, este observatorio europeo que realiza encuestas a pacientes sobre cuál es la percepción que tienen de sufrir eventos adversos, y fíjense que los errores diagnósticos es a lo que más temen. O sea, el 58% de los 26.000 pacientes encuestados o personas encuestadas creen que tienen la posibilidad de sufrir un evento adverso en un hospital, y el segundo término colocan a los errores diagnósticos. Es decir, tienen más preocupación de sufrir un error diagnóstico que de sufrir errores de medicación o errores quirúrgicos, y solamente este miedo es superado por el miedo de sufrir alguna infección dentro del hospital. El error diagnóstico se encuentra presente en casi todas las especialidades. Una revisión de distintos trabajos de errores diagnósticos que se realizó en el año 2008 mostró una tasa de error menor al 5% en especialidades como radiología, patología, dermatología, que son especialidades que dependen fuertemente de la interpretación visual, y una tasa de error diagnóstico del 10 al 15% en casi todas las otras especialidades que dependen mucho más de la recolección, integración y síntesis de los datos. Las tasas de error diagnóstico reportadas para guardia de emergencias, fíjense que los rangos son muy grandes, porque bueno, los estudios son muy variables en su metodología, van desde el 0,6% de los pacientes atendidos al 12% de los pacientes. Otro ejercicio interesante para hacer cuando se estudian los errores diagnósticos es comparar los diagnósticos de ingreso de pacientes, generalmente los que ingresan por guardia, con el diagnóstico de certeza final que se realiza en internación. En este trabajo publicado en el 2001, el 6% de los diagnósticos de ingreso en los hospitales británicos serían incorrectos luego de estudiado adecuadamente el paciente en internación. Y en pediatría, se estima que el 0,6% de los niños internados sufrirían un evento adverso, y el 30% de estos eventos adversos estaría vinculado con errores diagnósticos. Nosotros en la compañía hemos tenido casos de errores diagnósticos en meningitis bastante serios, hemos tenido en pediatría, hemos tenido también errores en diagnóstico de peritonitis en chicos, que a veces es más difícil de diagnosticar que el cuadro típico en adultos. Y claramente, los principales errores diagnósticos difieren de acuerdo al ámbito. Acá en esta diapositiva vemos 4 grandes estudios, 3 de ellos están basados en juicios de mala praxis y varían el tipo de error diagnóstico. Claramente, los principales errores diagnósticos en guardia de emergencia es todo lo que tiene que ver con lesiones traumatológicas. Luxaciones no diagnosticadas, fracturas no diagnosticadas, lesiones de tendón no diagnosticadas, lesiones nerviosas o vasculares no identificadas, seguidas por problemas abdominales, cuadros de dolor abdominal agudo, apendicitis que se retrasa el diagnóstico, meningitis que se retrasa, torsión testicular es otro diagnóstico frecuente en guardia que tarda. El infarto de miocardio es aproximadamente el 10% del error diagnóstico en guardia, pero el que se lleva por lejos la mayor cantidad de costos en los juicios de mala praxis. Y este panorama es totalmente distinto al panorama que vemos de errores diagnósticos en el ámbito de consultorios externos, donde claramente cambia, y la principal causa de error diagnóstico, el principal error diagnóstico en el ámbito ambulatorio es en general el retraso para diagnosticar distintos tipos de cánceres o
retraso para diagnosticar algún tipo de infección crónica que es más frecuente. También hay publicados tasas de errores para condiciones específicas. Yo no voy a abordar todas estas, pero les queda a los que quieran estudiar ahí las citas. A mí como neurocirujano siempre me llamó la atención lo que vemos ahí en el trabajo de Loderle, que el trabajo de, perdón, la última marca, que el 30% de las hemorragias meningias no son diagnosticadas en la primera evaluación. Vemos que un porcentaje elevado de los aneurismas disecantes de aorta tampoco son diagnosticados, que tuberculosis pulmonar, que hay gran discrepancia, por ejemplo, en los estudios de radiografías cuando son interpretadas por otro médico, un segundo médico, la importancia de esto en lo que es radiología, de tener una segunda lectura de los estudios, incluso hay errores en la interpretación en una misma persona en dos momentos distintos. Es decir, hay ya un cuerpo de conocimientos bastante interesante como para poder seguir avanzando en el estudio de los errores diagnósticos. Quedará para ustedes el que quiera seguir el estudio a partir de esas investigaciones. Ahora bien, es muy difícil estudiar los errores diagnósticos. Fíjense que, por ejemplo, hoy una de las principales herramientas que contamos para identificar eventos adversos, como son los Global Trigger Tools en las historias clínicas, es decir, ir a buscar pistas en las historias que nos lleven a eventos adversos, fundamentalmente en pacientes internados, tienen que ver todas con actos de comisión. Las omisiones son excluidas de los Global Trigger Tools, o sea que los Global Trigger Tools no se van a identificar errores diagnósticos. Y este es uno de los problemas que tenemos realmente para avanzar en el estudio. Claramente, los estudios publicados hasta el momento se basan en tres fuentes. La primera son autopsias, la segunda son juicios por mala praxis y la tercera son encuestas voluntarias que se le realizan tanto a los médicos como a los pacientes, preguntándoles si sufrió algún tipo de error diagnóstico. Vamos con las autopsias. Las autopsias son consideradas como el estándar de oro, el gold standard, para la evidencia definitiva de error diagnóstico. Pero fíjense que lamentablemente las autopsias científicas no judiciales han ido bajando en las últimas décadas hasta ser prácticamente insignificantes. La tasa de autopsias no forenses hoy en los Estados Unidos no supera el 6% y creo que en Argentina debe ser aún menor. Y cuando en la década de 60 era entre el 30 o 40%. Yo recuerdo cuando me recibí hace 30 años en un hospital de clínicas, cuando se hacían los ateneos anatomopatológicos y todos los clínicos decían una cosa, otra cosa, y después finalmente venía el patólogo y ponía la marca y uno se quedaba con los errores incluso de los jefes. Bueno, eso ya aparentemente ya se ha perdido muchísimo y hoy muchas veces lamentablemente perdemos esta posibilidad. Johannia, en el año 2003, publicó una revisión sistemática de 45 trabajos científicos con más de 53 series de autopsias estudiadas que totalizaban miles de autopsias en un rango de años muy amplio, porque fueron entre 1966 y el 2002, y trató de buscar porcentajes de diagnósticos incorrectos que fueran clínicamente importantes en estas autopsias. La tasa mediana de error diagnóstico en estas autopsias, fíjense, el rango es muy amplio porque los estudios son muy diferentes, fue desde 4,1 hasta casi el 50%. Y el 4% de estos casos revelaron errores letales, en los cuales un correcto diagnóstico, un correcto tratamiento a tiempo hubiera evitado la muerte. Otros estudios de autopsias en general han mostrado tasas de error bastante parecidas que van entre un 10 a un 14%. Viniendo más acá en el tiempo, tenemos este trabajo del 2012. Esta es una revisión sistemática de errores diagnósticos, pero remitidos al ámbito de terapia intensiva. Analizó este trabajo 31 estudios describiendo 5.863 autopsias. La barra gris, esta barra gris, representa los errores diagnósticos que se identificaron en las autopsias
y la barra negra representa la totalidad de las autopsias. Y fueron divididos de acuerdo a las clases. Ustedes saben que existe una clasificación que utilizan los patólogos, que es la clasificación de discrepancias de Goldman, que estudia las discrepancias clínico-patológicas entre los diagnósticos clínicos y los hallazgos de la autopsia. Y esto tiene 4 clases. La clase 1 y la clase 2 son discrepancias en diagnósticos mayores, en donde el conocimiento del diagnóstico antes de la muerte, en el caso de la clase 1, podría haber contribuido con cambios en el manejo que podrían haber prolongado la vida, y la clase 2, cambios mayores que probablemente su identificación a tiempo no hubiera cambiado la supervivencia aún con el tratamiento correcto. Las clases 3 y 4 son discrepancias en diagnósticos menores, no nos vamos a abocar a esto, pero fíjense, en este trabajo de más de 5.800 autopsias encontraron un 28% de errores diagnósticos en autopsias, en general, en la totalidad. Ahora bien, encontraron que 8% de los errores fueron la causa o contribuyeron a la misma. Quiere decir que de cada 100 errores diagnósticos en terapia intensiva, 8 fueron los que causaron la muerte, que en caso de haber sido identificados y tratados a tiempo, esto no hubiera ocurrido. Tratemos de proyectar esto en términos epidemiológicos, con la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva, para justificar la importancia de dedicarnos al estudio de los errores diagnósticos con todas las dificultades que eso plantea. Bien, voy a sacar el... Los principales errores más comunes y más graves en el ámbito de terapia, de acuerdo a este estudio, son todos los errores en diagnóstico de problemas vasculares, es decir, errores en diagnóstico de infarto, de TEPS, de accidentes cerebrovasculares, de disecciones arteriales, de hemorragias, seguidos por problemas infecciosos, ya sean infecciones bacterianas, aspergilosis, otras infecciones complicadas, tuberculosis, virales. La tercera causa de errores diagnósticos en guardia en terapia intensiva son temas mecánicos, fisiopatológicos, como taponamientos cardíacos, obstrucciones intestinales, perforación de víscera hueca, insuficiencia cardíaca congestiva por taponamiento cardíaco. Y después tiene otra categoría que son otras, como por ejemplo neoplasias o retraso de diagnóstico de distrés respiratorio. Bueno, estos son las causas, la forma de estudio vinculada a autopsias. La segunda forma de estudiar los errores diagnósticos es a través de los juicios de mala praxis. Craico, que vemos ahí en el primer, es la compañía de seguros de hospitales afiliados a Harvard, tiene muy buena información, y fíjense que el 26% de todas las demandas que recibe Craico, esta compañía de seguros, tienen que ver con errores diagnósticos. Entonces, el error diagnóstico como causa de demanda supera en esta aseguradora a las demandas por complicaciones quirúrgicas, que llevan el 24%, y las demandas obstétricas, que es el 7%, y errores de medicación. En nuestro caso, en Noble, esto no es tan así, sacando el ámbito de guardia, donde claramente los errores diagnósticos de infarto son altísimos, representando más del 30% de nuestras demandas por errores diagnósticos en la guardia. Y claro, cada una de estas demandas tiene que ver, el 60% de estas demandas se originan en daños serios, y es mucho más probable que en estas demandas uno tenga que pagar, porque se produjo la muerte o se produjo un error que termina siendo muy demostrable. El 32%, de acuerdo a SIN, de las demandas en pediatría también se relacionaría con error de diagnóstico. Y reitero, lo más grave que nos puede pasar y que nos ha pasado de error diagnóstico es que a un pediatra se le pase una meningitis cuando estaba siendo tratado por una otitis, etcétera, problema de comunicación con la madre que no lo trajo, y esto terminó costando un par de millones en la Argentina. La tercera forma de estudiar esto es mediante encuestas. Una forma que se hace es de realizar encuestas a médicos clínicos. Y esto lo que se ve en estas encuestas
es que si bien los médicos son muy conscientes del problema o de la posibilidad de errores diagnósticos, generalmente están muy ávidos a comentar los errores diagnósticos de otros y muy poco a comentar sus propios errores diagnósticos. Es decir, muy pocos médicos, los que participan en las encuestas, están dispuestos a admitirlos en su propia práctica. Este trabajo que recogió 583 errores diagnósticos reportados en forma voluntaria, cerca del 30%, los mismos médicos que reportaron el error diagnóstico, dijeron que el error diagnóstico puso en peligro la vida del paciente o bien les ocasionaba muerte o incapacidad permanente. El otro trabajo publicado en la revista Pediatrics en 2010, 54% de los pediatras encuestados reconocieron haber tenido entre uno o dos errores diagnósticos por mes y el 45% de los pediatras reconocen errores que provocaron algún tipo de daño. Bien, hasta ahí uno ha tratado de compartir con ustedes la magnitud del problema, que creo que espero haberla justificado bien. Ahora entramos a tratar de analizar cuáles son las causas, por qué se producen los errores diagnósticos. Y yo creo que parte del problema de que no se ha estudiado un poco más todo, es que casi todos los esfuerzos para mejorar el error diagnóstico están puestos en el individuo, ¿no? En refinar la capacidad diagnóstica de los médicos, hacerlos más competentes, a tener mortalidad, quizzes, etcétera, que hagan que los médicos sean mucho más competentes. Entonces, yo pensara que el diagnóstico médico es un deporte individual, un deporte para ciclistas, ahí lo vemos a Federer, me tendría que remitir a los factores cognitivos y los factores actitudinales. Vamos a ver después que esto no es así, que hay otros factores que influyen. Y vamos a los factores cognitivos. Yo recuerdo cómo se nos forman los médicos. Tradicionalmente los médicos se nos entrena para pensar de forma sistemática, en forma analítica. Ya de que estamos en la facultad y continuando después en la residencia, se nos capacita a los ateneos para plantear hipótesis, utilizar razonamiento deductivo, es decir, yo recuerdo se presenta un caso en forma detallada, muchas veces uno recibe un resumen escrito, se analiza la historia, el examen físico, los estudios, se elaboran listados de posibles diagnósticos diferenciales, se analizan los mismos en forma crítica, se descartan los menos probables y se termina arribando a un diagnóstico en un promedio de tiempo que no ha tenido que estará en 20, 30 minutos mientras todos estamos discutiendo. Ahora, este no es el mundo real. En el mundo real, raramente el médico va a tener este tiempo para utilizar este método. Es decir, la práctica habitual se da en ambientes que no son óptimos. Uno puede estar presionado por cuestiones de tiempo, puede estar cansado, puede estar con carencia de recursos diagnósticos, puede estar distraído. Y en estas circunstancias, el proceso de toma de decisiones no sería absolutamente racional y tendría un alto componente intuitivo, emocional. A ellos les puse ese gran libro de Jerome Groopman, que es un médico de Harvard, si lo pueden conseguir, es fantástico porque fue la primera vez que yo conocí la palabra heurística. Heurística es el equivalente a un atajo. Cuando yo escuché esto fui al diccionario de la Real Academia y el diccionario de la Real Academia define la heurística como la manera de buscar la solución de un problema en algunas ciencias mediante métodos no rigurosos, como al tanteo, reglas empíricas, etc. Entonces, la heurística es una herramienta que sin duda es médicamente útil y es lo que tiene un médico que tiene años de experiencia y que la utiliza en base a su experiencia. Es una herramienta útil y necesaria cuando uno tiene que combinar rápidamente el pensamiento con la acción. Y el resultado del 99% de las veces es correcto. Pero así como la heurística muchas veces ayuda a salvar vidas, puede en ocasiones llevar a errores que pueden ser graves. Entonces, el médico tendríamos que hacer un ejercicio de toma de conciencia acerca del tipo de heurística que se está utilizando y de cómo influyen en su diagnóstico sus sentimientos y experiencias. Ahí están representadas algunas de las heurísticas más utilizadas durante el proceso diagnóstico. La heurística de disponibilidad, por ejemplo, es la tendencia a aceptar un diagnóstico debido a la facilidad que tenemos para recordar un evento o un caso similar del pasado, más que
por su probabilidad o prevalencia estadística. Este caso similar está muy presente y muy disponible. Somos un pediatra en época de gripe, vienen todos los chicos con gripe, yo tengo muy disponible el diagnóstico de gripe, y tal vez venga un chico con apnea, vómitos, y le termine catalogando como gripe cuando probablemente se trataba de otra cosa. La heurística de representatividad es la tendencia a encajar las condiciones con las que se presenta un paciente con ciertas representaciones que son muy típicas, muy prototípicas, y que te puede llevar a que cierres el caso y no plantees diagnósticos diferenciales. Es decir, por ejemplo, un paciente se presenta en la guardia con dolor torácico, con irradiación a dorso, que varía con la postura, que se asocia con frote pericárdico, a la ocultación. Bueno, para todos este paciente tenía una pericarditis. Le pusimos ese sello y es muy difícil que alguien se lo saque. El cierre prematuro consiste en estrechar muy rápido las hipótesis en el proceso diagnóstico. Nosotros tenemos un caso de un médico a domicilio que fue a ver un paciente relativamente sano, sin antecedentes, no fumador, jugador de tenis, que tenía una fuerte cervicalgia. Le pregunta, ¿usted juega al tenis? ¿Hizo algún esfuerzo? Sí, juega al tenis. Bueno, le puso el rótulo de cervicalgia, no se planteó por la falta de antecedentes que podría haber sido lo que finalmente terminó siendo, que fue un infarto. O sea, le cerró en cervicalgia. La heurística de anclaje tiene que ver cuando nos quedamos anclados con el diagnóstico de una persona que hizo el diagnóstico original. Esto lo vemos muchas veces en la guardia. Se le pone un diagnóstico, un rótulo, y ese paciente sigue con ese rótulo y esto hace que se cometan muchos errores. La heurística de contexto ocurre cuando el médico tiene un contexto que lo influye mucho, la historia, los antecedentes del paciente. Ejemplo, un paciente cardíaco que se presenta con un episodio de disnea, una historia, muchos saltan rápidamente al diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva sin plantearse otras causas de disnea. Otros pacientes con dolor abdominal se lo diagnostica como problemas gastrointestinales cuando muchas veces tienen dolores irradiados a tórax. O sea, y la confirmación sesgada es la tendencia a buscar datos que confirmen la propia idea original sin buscar o tener en cuenta datos que la desafíen. Bien, esto es heurística. Yo no puedo seguir avanzando en factores cognitivos sin decir que sí, que hay un porcentaje de errores que se producen por falta de conocimientos, o sea, y de capacitación de los médicos. Esto existe. Si bien este no es el mayor problema, es decir, rara vez, o sea, es un porcentaje menor de los errores diagnósticos tienen que ver con la falta de competencia de los médicos o falta de conocimiento per se. Más comúnmente viene por deficiencias en la recolección de datos, en la falla para reconocer la importancia de los datos, o más frecuentemente en la etapa de síntesis, en la cual toda esa información dispersa tiene que ser integrada en un diagnóstico. Como vimos, gran parte de este proceso es subconsciente y automático, especialmente cuanto más experiencia tiene el médico, por lo cual, si uno fuera a pensar, a tratar de minimizar los errores diagnósticos, focalizándonos en el individuo, uno tendría que hacer un análisis de metacognición, es decir, de cada vez que uno está estableciendo un diagnóstico, hacer una pausa y decir qué cosas no se me pueden pasar, o obligarse al ejercicio consciente de saber cuál fue el atajo que utilizó para arribar a ese diagnóstico. Hablamos de factores cognitivos y factores actitudinales. Dentro de los factores actitudinales, tal vez el más frecuente sea el exceso de confianza. Claro, esta falta de feedback sobre nuestra capacidad diagnóstica va terminando haciendo que nosotros estemos convencidos de nuestra gran capacidad diagnóstica. Hay una sobreestimación de la experiencia personal. Pocos piensan que necesitan algún tipo de soporte, ni para el diagnóstico ni para el eventual tratamiento. Está visto en muchos estudios que, por ejemplo, las guías de ayudas diagnósticas, incluso las que aparecen en sistemas informáticos, son desdeñadas, no son utilizadas por los médicos, y cuando se mide, muchos médicos piensan que están siguiendo un algoritmo diagnóstico de acuerdo a estudios basados en evidencia, y cuando se los mide, no lo están haciendo. Esto tiene que ver con el exceso de confianza. Un estudio
un interesante estudio que se hizo también sobre autopsias, demostró que un grupo de médicos que estaba absolutamente seguro de su diagnóstico pre-mortem se ven equivocados en el 40% de los casos. De ahí la importancia de las autopsias. Y la complacencia, el hecho de que, bueno, nadie es perfecto, una tolerancia con esto, refleja probablemente una subestimación de la cantidad de errores y una, como dije, una tolerancia y la creencia de que son inevitables y que es poco lo que se puede hacer para minimizarlos. Y esta complacencia aparece cuando se piensa que los errores diagnósticos son mucho más infrecuentes de lo que en realidad son. O cuando se admite que el problema existe, pero en los demás médicos, pero no en la práctica de uno. Cuando la evidencia sugiere que se puede errar a tasas significativamente muy altas. Esto es inconcebible para muchísimos médicos. Ahora bien, claramente el diagnóstico hoy es un deporte de equipo. O sea, hablábamos recién, y yo tengo que focalizarme también, aparte de los factores cognitivos, de los factores de actitud del médico, en el sistema en el cual el médico está funcionando. Y acá hay factores comunicacionales y sistémicos enormes que alteran este deporte de equipo. Y entre los factores comunicacionales es la enorme fragmentación de la atención, la enorme fragmentación. Los pacientes son atendidos en distintos ámbitos, atención primaria, consultorios especializados, guardia, una vez internados pasan de la guardia al piso, del piso a terapia, de terapia a quirófano. Una enorme fragmentación de la atención que hace que sea muy difícil transmitir información, sobre todo por la gran informabilidad y el escaso entrenamiento que tienen los profesionales en comunicación y trabajo en equipo. Casi no hay materias de esto en la facultad, ni en el grado, ni en el posgrado. Otro factor comunicacional es un sistema que promueve y recompensa la autonomía y el desempeño individual. Es decir, esto tiene que ver con esto que decía, pensar que la excelencia diagnóstica depende del refinamiento propio en las capacidades diagnósticas, una especie de John Wayne, y no en el trabajo de un conjunto de factores que tienen que funcionar en forma muy lubricada para llegar a un diagnóstico. Y otro factor comunicacional es muy importante es la falta de participación del paciente y su familia. Hoy todo lo que es seguridad del paciente, si queremos avanzar, necesitamos pacientes mucho más activados, mucho más partícipes del proceso, funcionar un poco más como guías y como coaches personales de salud y no tanto en una torre de marfil dando diagnósticos y haciendo que obedezcan nuestros tratamientos. Entonces, esto yo creo que la falta de participación es un factor comunicacional muy importante. Y tenemos factores sistémicos, es decir, condiciones de trabajo, médicos cansados, pluriempleo, procesos muy mal diseñados, análisis complementarios que se hicieron en el hospital que no llegan nunca al consultorio externo, falta de estandarización de la notificación de resultados anormales o críticos o que el médico razonablemente no espera. Esto a veces yo he visto casos de un informe por ejemplo, una vesícula que fue enviada de rutina como una colecistitis y terminó siendo un cáncer, pero el informe quedó dormido en el ámbito patológico, inadecuados traspasos de pacientes, inadecuada planificación de altas. Y bueno, todo esto tiene que ver un poco con los factores de sistema. Bien, decíamos entonces que había una definición clásica de los errores diagnósticos y vamos a ir viendo cómo esta definición ha ido evolucionando hacia esta nueva definición. Yo les mencioné este trabajo, que si lo pueden bajar y si no me lo piden, es un trabajo interesante, está publicada por la Academia de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, el Instituto de Medicina, el famoso IOM, ya no tiene más ese nombre y ha quedado bajo este nombre, y este es un trabajo que forma parte de la serie del quiasma de la calidad, o sea, el errores humanos, cruzando el quiasma de la calidad, el de informática y este de mejorando el diagnóstico. O sea, son trabajos con una base académica y científica muy importante. Un comité de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Y fíjense cómo modifican ellos la definición de error diagnóstico. Hoy, para este comité, el error diagnóstico es la falla
para establecer de manera precisa y oportuna una explicación del problema de salud del paciente y la falla para comunicarle esa explicación al paciente. Con esta definición, lo que la academia buscó es una definición de error diagnóstico que reflejara un poquito mejor la naturaleza compleja, circular, iterativa del proceso diagnóstico y que el concepto de que el diagnóstico es mucho más que ponerle la etiqueta a una enfermedad. En esta definición se utiliza el término problema de salud y no enfermedad, porque este es un término mucho más centrado en la persona, mucho más inclusivo para describir la condición general del paciente. Habla de preciso, porque un diagnóstico no incompleto o que difiere de la condición del paciente lo es, y habla de la oportunidad. Habla de la oportunidad. Y la oportunidad y la rapidez quiere decir que el diagnóstico no se retrasó de manera significativa. Ahora bien, esta rapidez, esta oportunidad es muy dependiente del contexto. Mientras que en el ámbito ambulatorio, algunos diagnósticos tardan días, semanas o incluso meses para establecerse, el diagnóstico, lo oportuno en una guardia puede significar minutos u horas para un diagnóstico urgente. Ahora bien, lo más novedoso de esta definición es la inclusión del factor comunicacional, de la comunicación. Y entonces esta definición reconoce la importancia fundamental que tiene la comunicación y la responsabilidad que nos cabe como profesionales de la salud. Porque desde la perspectiva del paciente, una explicación precisa, una explicación oportuna, no tiene sentido si no le llega al paciente, no lo alcanza de forma tal que permita que él o el resto de los profesionales que lo van a asistir actúen en base a esa comunicación. Entonces, este comité de expertos de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y Medicina concluyó que si nosotros hacíamos exclusivamente foco en la reducción del error diagnóstico, no nos iba a alcanzar para conseguir los cambios que realmente necesitamos. Lo que hacen ellos es decir, dejemos de concentrarnos en prevenir errores diagnósticos y concentrémonos en mejorar el proceso diagnóstico, a todo el proceso. Y para brindar un marco a este problema, el comité desarrolló este modelo conceptual, que lo vemos en este gráfico, de manera que se permita articular el proceso diagnóstico y que lo muestre como lo que realmente es. Una actividad muy compleja, muy colaborativa, muy centrada en la persona y que se va desarrollando en el tiempo, que tiene continuos cambios en el tiempo. Es decir, comienza cuando el paciente primero toma conciencia, que lo puede hacer en forma tarde, de un síntoma. Después viene toda esta etapa de información, de recolección de información, de interpretación de esta información, mediante todas las cosas que se hacen, la historia clínica, el examen físico, las interconsultas, las derivaciones, los test diagnósticos, hasta que esto es un proceso que tiene muchas idas y vueltas y que va a depender mucho de la comunicación hasta que se comunica el diagnóstico y se planifica un tratamiento y este proceso se va refinando continuamente. Claramente, hay que tener en cuenta el contexto, porque este proceso diagnóstico ocurre en un marco, en un sistema de trabajo que tiene 6 componentes, que los vemos destinados ahí. Tengo los miembros del equipo diagnóstico, dentro de lo cual, por supuesto, se incluyen a los pacientes, a su familia y a todo el personal de salud. Tengo tareas que cada una de estas personas tiene que realizar. Tengo tecnologías, herramientas, dentro de las cuales se incluyen las tecnologías de la comunicación, las TICs. Tengo las características organizacionales, que incluyen la cultura de la organización, las normas y procedimientos, los liderazgos, las consideraciones gerenciales. Tengo un ambiente físico, como el layout, la distribución, si hay ruido, si no hay ruido, si hay distracciones, si se puede hablar, si se puede escuchar. Y tengo factores externos que influyen muy fuertemente sobre el diagnóstico, como es el condicionamiento de los financiadores. Es decir, qué cosas me permiten hacer, qué estudios puedo hacer o no, cuál es el ambiente de la litigiosidad, si voy a pedir más estudios, entra todo lo que es la medicina defensiva. O sea, el ambiente externo también juega un rol en todo este proceso de diagnóstico. Ahora, todos los componentes del sistema de trabajo interactúan
Y cada uno de estos componentes puede llegar a afectar a todo el proceso diagnóstico. Por ejemplo, un cambio en el ámbito físico puede afectar la utilidad y accesibilidad de la historia electrónica. O sea, yo no puedo acceder porque no tengo la terminal en ese momento. Un cambio en alguna de las personas del equipo diagnóstico, vino un suplente, reemplazó un médico, qué sé yo, puede afectar toda la asignación de tareas. Y este es un esquema que viene de un contexto en el cual se desarrolla todo el proceso y que es aplicable a los distintos ámbitos de atención, tanto en atención primaria como en atención en consultorios especializados, como durante la hospitalización. Bien, llegando al final, claramente la Academia de Ciencias establece 8 recomendaciones para la mejora del proceso diagnóstico. Algunas están focalizadas en el médico y la mayoría están focalizadas en el sistema. Claramente es importante mejorar la capacitación formal, el entrenamiento de los médicos, esto va de suyo, entrenar a los médicos en los atajos heurísticos más frecuentemente utilizados y mejorar, por supuesto, el feedback de a los médicos acerca de su precisión diagnóstica. ¿Cuáles son estas 8 recomendaciones que establece la academia? Primero, lograr realmente que haya un trabajo en equipo más efectivo entre los profesionales y el paciente y su familia y entre los profesionales entre sí. O sea, es necesario que esto se facilite. Y una de las estrategias más factibles para facilitar esto es, por ejemplo, con las familias y los pacientes, promover los portales del paciente y que utilicen información tecnológica, los puede ayudar para tener información, su información de salud más accesible. En cuanto a la comunicación y el trabajo en equipo, hay que tener en cuenta que en el diagnóstico intervienen muchísimas personas. El médico de atención primaria, los médicos de guardia, los especialistas, los enfermeros, los farmacéuticos, los técnicos, los trabajadores sociales. Bueno, un montón de gente. Y hay roles que han sido no lo suficientemente reconocidos. No lo suficientemente reconocidos. Y que forman parte de la periferia del equipo. Es decir, los campos de los patólogos y de la radiología son críticos en diagnóstico. Y sin embargo, muchos de los patólogos y de los radiólogos no se incorporan activamente como un miembro realmente participativo del equipo diagnóstico. Es necesario entonces hacer un trabajo mucho más fuerte con los patólogos y los radiólogos y tenerles a un nivel mucho más equivalente con los médicos clínicos. La segunda recomendación es lo que te decía recién, mejorar el entrenamiento del personal de la salud en el procedimiento diagnóstico, todo lo que tenía con desarrollo de competencias propias, los ateneos, todas estas cosas sirven claramente para mejorar. Tercero, realmente hoy la informática, que está teóricamente para mejorar la comunicación, no siempre termina siendo ayudando al proceso diagnóstico. Y hay muchos desafíos planteados por este tema. Uno tiene informática, pero muchas veces hay muchos problemas de poca usabilidad, son sistemas muy incómodos, hay muy poca integración en el flujo del trabajo clínico, los sistemas no son interoperables, entonces hay mucha dificultad para compartir la información del paciente entre lo que pasa en el hospital y lo que pasa en los consultorios ambulatorios. Este es un problema que tenemos con todo lo que es tecnología informática, es decir, uno hace inversiones muy grandes en tecnología informática para el hospital, pero eso después no es interoperable con todas las demás personas que intervienen en el proceso diagnóstico en el ambulatorio. Entonces, este flujo de información es importante y realmente estamos en deuda, la informática está en deuda con esto, ¿no? Tenemos que desarrollar estrategias que permitan identificar el error, el reporte del error, que se pueda aprender. Y acá tiene que ver con tratar de, lo que más recomienda la academia es tratar de revalorizar la autopsia científica. O sea, mientras no volvamos a tener un nivel de autopsias un poco más exámenes post-mortem, vamos a seguir pensando que los errores son menos frecuentes. Hoy probablemente sea
la frase de que los médicos enterramos a nuestros errores sea más aplicable hoy que nunca, porque al no haber estudio del error, al no haber poco reporte de este error y al no haber autopsia de estos errores, es difícil aprender, a diferencia de lo que ocurre con otras áreas. Bueno, mucho más cultura de trabajo en equipo, mejorar los sistemas, y mejorar los sistemas tiene que ver con mejorar la sobrecarga de trabajo, minimizar interrupciones, minimizar las presiones de producción y mejorar la comunicación entre todos. Bueno, esto tiene que ver la sexta recomendación con generar bases de datos, que se puedan generar estudios, más feedback de los reclamos legales, o sea, mucho más interacción con todo lo que es tener un sistema de reporte para que podamos tener una base de datos para poder priorizar las acciones en seguridad. Luego, diseñar un sistema de pago que favorezca el proceso de diagnóstico. El pago por prestaciones muchas veces orienta al trabajo, no facilita el proceso cognitivo. Y por último, mucho más fondos para investigación. Estas son las 8 recomendaciones que hace el Instituto, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Me fui apurando porque ya estoy llegando a 1 hora y me imagino que estarán agotados. Así que voy a poner la cámara. Y voy a ver si tengo alguna pregunta de chat. Bueno. De esta forma, bueno, yo me quiero despedir, no tengo preguntas en el chat. Ahí está mi mail, ahí está mi dirección. Si quieren bajar los artículos, los documentos, por favor bájenlos ahora. Les recuerdo que hay una encuesta. Al final cuando se cierre va a haber una encuesta. Les pido que completen la encuesta para finalizar, para ver qué les pareció el webinar. Por favor, si no reciben los documentos o si quieren los documentos, anoten mi mail, yo se los envío por correo, si no los pueden bajar, cualquier problema. Les agradezco que hayan destinado esta hora, esto va a quedar grabado después, así que si quieren la grabación me lo pueden pedir. Y bueno, voy a cerrar, estoy sin asistente, pues estoy un poquito más torpe, estoy solito acá viendo todo este sistema. Me voy a despedir cerrando la conferencia. Les agradezco mucho y hasta la próxima. Bien, seguí. ¿Dónde quiero cerrar? ¿No es verdad? No. ¿Dónde cierro? ¿Archivo? ¿Opciones? ¿Cómo estuve? Archivo. ¿Archivo? Salir. Salir. Ahí está.